¿Cómo está, iglesia? ¿Bien qué? ¿Bien feo? ¿Bien bendecido? ¿Bien guapo? ¿Cómo? No, como que hay dos, tres que sí dijeron feo, ¿verdad? ¿Cuántos son bendecidos, iglesia? Le digo por qué somos bendecidos y por qué todo mundo puede levantar su mano y decir amén, porque somos bendecidos, porque usted ha abierto sus ojos una vez más. Porque usted se encuentra aquí, porque usted tiene y vive en un lugar donde usted tiene libertad, escúcheme, de escuchar la palabra de Dios. Usted sabe cuántos países, cuántas personas son perseguidas todos los días por el simple hecho de tener una Biblia en su mano, por el simple hecho de creer en Jesús. Hay miles de personas en Kenia ahorita donde ha habido un genocidio solo por confesar su fe, solo por decir que creen en Dios, porque creen en Jesús. Y yo te pregunto nuevamente, iglesia, ¿eres bendecido? ¿Verdad que somos bendecidos? Somos bendecidos de poder estar aquí reunidos con libertad, con paz. Y le digo algo, es algo que tenemos que valorar. Es algo que tenemos que tener en alta estima. Así como la gracia se sobrevalora, cada que usted venga aquí a la iglesia, venga con una expectativa, venga con una buena actitud, venga con alegría y trate de dar lo mejor que usted puede en cada segundo. Amén. A ver, ahora comuníqueselo a su cara, iglesia. Dígale al hermano que tiene a un lado, dígale, quita tu cara de limón. Quita tu cara de limón. ¿Ya le sonrió? ¿O no? Dígale, no éramos feos. Solo estábamos enojados, ¿o qué? Iglesia, todos queremos la gracia. Todos queremos esa gracia que se nos ha sido entregada y que nos fue entregada. Venimos de vivir la Semana Santa, Semana de Pascua. Hablamos cómo esta travesía y esta última etapa en el ministerio de nuestro Señor Jesús, cómo es crucial para que tú y yo ahora tengamos acceso a algo que se llama gracia. Y yo te hago la pregunta y te digo, ¿tú quieres la gracia del Señor? Todos, absolutamente todos queremos la gracia. ¿Le digo algo? Hasta que tenemos que darla. Muchos queremos vivir en la gracia y muchos pensamos que vivir en la gracia es vivir en libertinaje. Es muy diferente vivir en libertad y ser libre a vivir en libertinaje. Muchas veces pensamos, vivo en la gracia, puedo seguir pecando, Jesús me perdona. Pero cuando tú realmente vives en la gracia, tú te alejas de aquello que te hace pecar. Porque escúchame, tú no menosprecias el sacrificio que se hizo en la cruz. Y ahí es cuando tú realmente te das cuenta de que estás viviendo en la gracia, cuando tú la valoras, no cuando la menospreciamos. Todos queremos que nos entiendan, ¿no? ¿A cuántos les ha dicho su esposa, su novia o una amiga que le dice, es que no me entiendes? No, a nadie, nada más a mí me dice mi señora. Es que no me entiendes. Queremos que nos entiendan, que nos tengan paciencia, y los hombres, es que esto urge, espérate, mujer. ¿Y a poco no queremos paciencia? ¿Verdad? Y también todos queremos paciencia y queremos que
siempre nos perdonen rápido. Queremos que nos den las cosas rápido, queremos ser perdonados, queremos que nos entiendan, queremos paciencia. Pero cuando alguien nos falla a nosotros, ya no queremos esa gracia. Cuando alguien ya no nos perdona, cuando nos toca más bien perdonar, ya no queremos esa gracia. Cuando somos ofendidos, queremos, ¿qué queremos? Justicia. ¿No? Queremos que se haga justicia. Y es cuando yo te pregunto, iglesia, ¿y la gracia? La gracia que a ti te perdonó, ¿dónde está? La gracia que a ti te redimió, ¿dónde está? La gracia que a ti te sacó de esa vieja naturaleza, ¿dónde está? Porque a veces se nos es muy fácil. Ay, mira, él está haciendo esto, no yo. Pero alguien algún día tuvo gracia hacia contigo y dijo: yo veo un potencial en ti. Yo sé que Dios puede hacer algo grande contigo. Yo sé que Dios va a transformar tu vida. Yo sé que Dios te va a sacar de ese problema. Yo sé que Dios te va a hacer libre del alcohol. Yo sé que Dios te va a hacer libre del cigarro. Yo sé que Dios te va a hacer libre de... Y alguien tuvo esa gracia hacia contigo. Y es cuando yo, iglesia, te pregunto, ¿dónde está esa gracia? Cuando ahora nosotros somos los que tenemos que darla. Cuando nosotros somos los ofendidos, cuando nosotros somos los dañados, cuando esa gracia ahora es demandada de nosotros. Porque es demasiado fácil exigir la gracia, porque Dios nos la entrega. Es algo inmerecido. Es algo que con el simple hecho de tú decir: Jesús, entra en mi vida, perdóname, usted tiene acceso a la gracia. Y yo quiero leer, si me pueden ayudar, ahí en Mateo 18, 21. Jesús en este versículo, en todo este capítulo, está enseñando acerca de algo sumamente importante. Y es que son las relaciones dentro de la comunidad que tenían. De entre ellos les estaba enseñando acerca de cómo es que deberían de comportarse, cómo es que deben de cuidarse unos a otros. Y les empieza a enseñar una serie de cosas. Escúchame, iglesia, no le está hablando a incrédulos, le está hablando a gente que ya conoce. ¿Hay alguien que sea su primera vez escuchando de la palabra de Dios aquí? Que me levante su mano. Todos somos de casa, todos ya conocemos de la palabra de Dios. Perfecto. Entonces les voy a dar con todo, ¿le parece? No se me raje, diga amén. En Mateo 18 está hablando a gente de la iglesia, a gente de la comunidad, a gente de esa congregación. Y aparece Pedro con una interesante pregunta. Fíjese, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces está preguntando Pedro. Es una pregunta bastante interesante porque está hablando de quién. Está hablando de un Madaíta, de todos esos nombres de los citas. ¿De quién está hablando? ¿Acerca de quién le está preguntando Pedro? Le está preguntando de un hermano. Y cuando Pedro se refiere a un hermano, se refiere a la iglesia.
hasta 7. Le voy a enseñar y le voy a dar un dato histórico bastante interesante acerca de esto. Los rabinos, los maestros de la ley, enseñaban que debían de perdonar hasta 3 veces. Imagínense que antes tenían un máximo de 3 veces. Y entonces llega Jesús y le enseña a Pedro que tiene que duplicar esa cifra y añadirle uno más. ¿Cuántas veces tenemos que demostrar la gracia, iglesia? Me apagaron el micrófono, ¿qué, iglesia? Jesús, más allá de darle un número, le estaba enseñando a Pedro que tenía que romper esa mentalidad. Le estaba enseñando a Pedro que tenía que romper esa limitante acerca del perdón, acerca de demostrar la gracia a un hermano. Estaba rompiendo la limitante en cuanto al acceso al perdón. Estaba rompiendo la limitante en cuanto al acceso a la gracia. Es por eso que Jesús exagera en la manera en la que le dice a Pedro. Y fíjese, Mateo 18, 23, vámonos al 23. Por eso el reino de los cielos se parece, ¿qué? Ayúdenme a leerlo, iglesia. A un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Siguiente versículo. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a sus hijos. ¿Y qué? Todo lo que tenía para así saldar la cuenta. Imagínense. ¿Está fácil saldar la cuenta? Es por eso que tienes que romper tu límite, iglesia. Es por eso que la gracia, así como por gracia la recibimos, la gracia así también se da. Imagínense que llega su rey, llega nuestro Señor y nos cobra lo que le debemos. ¿Qué nos quitaría el Señor? Yo me pongo a pensar, iglesia, a mí me quitaría mi cabeza femoral. Ahorita estaría cojo y no pudiera caminar. Me quitaría todo lo que tengo, me quitaría mi empresa, me quitaría mis negocios, porque todo lo que tengo ha sido sostenido sobrenaturalmente por Él. Me quitaría mi llamado, me quitaría mi ministerio, me quitaría mis dones. ¿Qué más me quitaría? Yo me pongo a pensar ahorita, esto es rápido, lo que se me acaba de ocurrir, iglesia. ¿Qué nos cobraría el Señor? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Si el Señor llegara y dijera, bueno, vamos a cobrar la gracia que te he dado. Wow, ¿cuántos estuviéramos aquí? ¿Cuántos la contaríamos? ¿No? Es por eso, iglesia, que debemos de sobrevalorar, escuche, sobrevalorar por encima
la gracia de Dios. Esta prédica no es mi intención que suene como un regaño, iglesia. Te quiero enseñar cómo es que debes de vivir tu vida, cómo es que debes de vivir valorando lo que el Señor te ha entregado. Escúchame, porque fue a costo de sangre, humillaciones, latigazos. Murió por ti, por mí, sin merecerlo. Entregó su vida en esa cruz. Fue obediente hasta esa muerte. Muchos de nosotros no podemos ser obedientes ni a la dieta. Imagínese que su padre llega y le dice: ¡Hey! Tu gracia se ha terminado. Hoy vas a morir por los pecados de todos. Padre, pasa de mí esta copa. Si es posible. El padre se quedó callado. Y el hijo asumió la respuesta. Asumió la responsabilidad y entendió que tenía que ser obediente. Wow. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo ser agradecidos, a veces hasta con la comida. Nuestra deuda delante de Dios, iglesia, es imposible de pagar. Nuestra deuda no era pequeña, no era manejable, era imposible. Nuestra deuda era tan imposible que Dios mismo tuvo que entregar a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Y ayúdame en el verso 26. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. ¿Qué estaba pensando este hombre? ¿Qué estaba pensando este hombre, iglesia? Este hombre pensaba que podía pagar, porque estaba pidiendo tiempo. Este hombre estaba diciendo: tenga paciencia conmigo, se lo pagaré todo. Está cachando esta revelación. El hombre todavía pensaba que podía pagar su deuda, cuando este rey ya le había quitado todo. ¿Cómo iba a pagar eso? ¿Cómo iba a pagar con la vida de su esposa? ¿Cómo iba a pagar con la vida de sus hijos? En la antigüedad, para que tenga un poquito de contexto, cuando la deuda era imposible de pagar, se pagaba con una vida. Es decir, esta persona perdía su libertad y le entregaba en servicio por el resto de su vida. Y si no era capaz de pagar su deuda con su propia vida, sus hijos también iban a ser esclavos. Este siervo pensaba que podía pagar la deuda,
¿Cuántas veces pensamos que podemos enmendar nuestros errores? Escucha, mi iglesia, solo Jesús es capaz de redimir nuestro pasado, de transformar nuestro pasado, de renovar, de transformar. Escúcheme, transformación significa que no vuelve a ser lo mismo, sino que es cambiado por completo. Escúchame, ¿cuántos aquí necesitamos cambiar por completo? Yo soy uno de ellos. Como que ese amén, como que nada más 2, 3. ¿Cuántos necesitan cambiar por completo? Esto es impresionante. A mí cuando estaba analizando este versículo, a mí me sorprendió porque esta persona todavía pensaba que podía pagar la deuda, cuando ya no tenía absolutamente nada con qué pagar. Y así me identifico yo cuando llegué a los pies de Cristo. ¿Con qué te puedo pagar, Señor? Muchos ya conocen mi testimonio, pero ¿con qué te puedo pagar, Señor? ¿Con qué puedo pagar la vida que tú me has dado ahora, cuando yo iba a ser una persona lisiada de por vida, sin poder ni siquiera caminar? ¿Cómo yo te pago todo lo que he podido hacer hasta ahora, Señor? Y así somos muchas veces nosotros, iglesia. Fíjese, este siervo pensaba que solo necesitaba algo que se llama tiempo, y él iba a lograr pagarlo. Y así somos muchas veces con Dios. Dios, dame tiempo. La siguiente semana ya empiezo a leer la Biblia. Dios, dame tiempo. Ya voy a empezar a leer la Biblia. Dios, dame tiempo. El siguiente domingo sí voy a ir a la iglesia. Dios, dame tiempo. Te prometo, y todavía fíjese cómo somos. Si tú me das la lotería, Señor, me entrego. Todavía le cobramos al Señor por nuestro propio beneficio. Señor, si tú me quitas este vicio, voy a empezar a orar. Ay, caray, hijo, ¿que no debes de tener una intimidad conmigo? Es como si yo llego y le digo a mi papá: papá, si tú me compras y la Cheyenne, voy a ser ahora sí tu hijo. ¿Qué me diría mi papá? ¿Cómo? Como que no estoy entendiendo esta negociación, ¿va? Voy a mejorar, voy a cambiar, ahora sí, dame tiempo. Escúchame, iglesia, cambia ahora. Entrega tu vida ahora. Tiene que venir otro Mesías. Tienes que experimentar otro desierto. Tienes que experimentar otra prueba. Tienes que experimentar otro dolor. Tienes que experimentar otro hijo. Tienes que... ¿A alguien le estoy hablando en esta noche, iglesia? ¿Qué tienes que esperar para entregarle tu vida a Cristo? ¿Qué estás esperando para tomar la decisión? Escúchame, iglesia, no mañana, no la siguiente semana, no en la tarde. Mire, yo la otra vez tuve la conversación con un señor
Y le dije, esta llamada no es por su hijo, es por usted. Usted tiene que entregar su vida hoy. ¿Qué está esperando? Y me dice, solo Jesús sabe. Puede ser que mañana, puede ser que al rato. Le dije, ¿qué más está esperando? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que experimentar? ¿Qué más tenemos que ver para que entreguemos nuestra vida a Cristo, iglesia? ¿No le es suficiente ver en la calle todo lo que está pasando? ¿Qué más tenemos que esperar para entregar nuestra vida a Cristo? Para poder así serles de testimonio a nuestras futuras generaciones. Usted sabe, si usted entrega su vida a Cristo, usted no nada más está cambiando su vida, está cambiando la vida de la siguiente generación y de la siguiente generación y de la que sigue y hasta la cuarta y quinta generación. No nada más es usted que va a cambiar. Si un monito se casa con otro monito, monita, ¿verdad? No va a ser. Y tienen dos monitos. Y esos dos monitos se juntan con otras dos monitas. ¿Y ya cuántos somos? 2, 4, 6. Y si tienen dos, ya son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ya son 16 personas que entregaron su vida a Cristo. ¿Cuántos han visto esta película de una cadena de favores? No es cristiana, pero le invito a que la vea. Va a entender este ejemplo. Muchas veces, iglesia, el problema no es el tiempo. Y es que sin Dios somos incapaces de transformar las cosas que no podemos. Muchas veces luchamos con una enfermedad que no podemos sanar. Muchas veces luchamos con un hábito que no podemos cambiar. Muchas veces luchamos con costumbres que se han repetido generación tras generación, tras generación, tras generación, y no has podido romper. Pero escúchame hoy, Dios puede romper todo eso. Entonces el problema no es el tiempo, sino que es la ausencia de Dios en nuestros procesos, la ausencia de Dios en nuestro día a día, día a día. Escucha, mi iglesia, es momento de que tomemos la decisión de realmente entregar nuestra vida a Cristo y no voltear a ver atrás. El que voltea para atrás, ¿qué? Salta para atrás. Esa no se la sabía, ¿va? Ni yo la acabo de inventar. Versículo 27. El Señor, ¿qué dice? ¿De quién, iglesia? Diga, de mí. Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. No le dio un plazo. No fue con la pandemia que págame todo lo que me deben las rentas, pero me las vas a pagar en plazos. No, Dios le perdonó todo. Le digo algo, eso sobrenaturalmente lo experimenté yo. No le dio un plan de pagos, le canceló todo. ¿Cuántos quisieran recibir una llamada? La llamada millonaria. Te hablas tu asistente de BBVA.
Tu tarjeta platino ha quedado saldada. La de Liverpool, ¿o cuál tiene? Banorte. Ahorita estamos cancelando deudas, diga su tarjeta. Efesios 4:32, ayúdame Andrés, porfa. ¿Quiere vivir bajo la gracia? ¿Quiere ser perdonado? Aguánteme ahí. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos. ¿Qué dice? Y perdónense, ¿qué? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Quiere que el banco le perdone la deuda? Y ya le perdonó a su papá los cambios que no le ha regresado. Y ya le perdonó a su esposa 100 pesos que le pidió para el mandado. Dígale a la persona que tiene a un lado: el problema no es que no perdonas, es que olvidaste esta cosa. Versículo 28. Regresémonos a Mateo 18, versículo 28. ¿Ese es Mateo 18, 28, Andrés? Yes. Nice. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que dice que le debía 100 monedas de plata. Ojo. ¿Cuánto debía él? No. Él. No lo que le debían a él. ¿Cuánto debía él? Debía la vida de la de su esposa, de sus hijos y muchas monedas de oro. No dice una cantidad, ¿verdad? Se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame, ¿qué dice? Lo que me debes, le exigió. Se le olvidó lo que había hecho el Señor por él. No es que no perdones, es que muchas veces olvidamos lo que Dios hizo con nosotros. Dígale, ay. Diga, ay. Ya olvidaste. Dígale, ya se te olvidó. Dígale, ya se te olvidó lo que hizo el Señor contigo. Acababa de recibir este hombre la gracia. Le había perdonado la vida de su esposa, la vida de sus hijos, su propia vida y su deuda. Y salió a exigir justicia. Así muchas veces queremos. Cuando somos ofendidos queremos justicia, pero ya dimos gracia. Le voy a dar un contexto.
acerca de esta persona, estudiosos y eruditos en la palabra estimaron la deuda de esta persona en aproximadamente 100 denarios. 100 denarios era como monedas de oro, que era la moneda como de más alto valor en la época. De ahí seguían las monedas de plata, de ahí seguían las monedas de bronce y distintas monedas. Y después seguía una moneda que se llamaba talento. $100 denarios era una deuda pequeña comparado con lo que debía este hombre. Este hombre debía aproximadamente 10,000 talentos. O sea, es muchísimo. Y la imagen de este siervo, regrésale poquito, Andrés. No es una imagen compasiva, ¿no? Dice, lo agarró ¿cómo? De la mano, lo abrazó. Le estaba imponiendo manos, pero en el cuello, ¿verdad? Y comenzó a estrangularlo, iglesia. Cuando olvidamos la magnitud de la gracia que recibimos, es cuando endurecemos nuestro corazón a los demás. Dígale a la persona que tiene a un lado, no es falta de disciplina, es falta de memoria. Se nos olvida de dónde Jesús nos ha sacado. Versículo 30. Y escúcheme, cuando tú no dejas fluir la gracia que recibiste, ¿qué pasa cuando algo no fluye? ¿Y qué pasa con lo estancado? ¿Cómo huele? ¿Usted ha tenido la oportunidad de ir a un pantano? Bueno, yo una vez tuve la oportunidad de ir a un pantano y es un lugar donde en la naturaleza ocurren demasiadas cosas. En los pantanos muchos animales van y también mueren. Buscan un lugar, se meten en el agua y mueren. Y es un lugar donde muchas veces los animales van a hacer sus necesidades, también van y mueren. Y en un lugar estancado donde el agua no fluye, eso empieza a oler, ya sabrá, ¿va? Huele horrible porque se empiezan a descomponer todos los animales, empiezan a salir gases y todo eso se empieza ahí a hacer un merjurje bien sabroso, ¿no? Eso mismo pasa cuando la gracia que recibes no fluye, no la das. La gracia que una vez recibiste, si tú no la das, esa se empieza a estancar, se empieza a corromper, empieza a oler no tan rico como la primera vez. Ya no, ya los frijoles ya no son como, ya una refritez y luego los vuelves a refreír y otra y ya están rancios. Ya como que dices, ya no aguantan, otro recalentado ya no aguantan. No, es como si el recalentado de Navidad se lo siguiera comiendo en mayo.
Cuando no damos gracia, escucha mi iglesia, eso se empieza a corromper. Cuando constantemente olvidamos lo que recibimos, fíjese, pero esta persona, él que dice, más bien fue y lo hizo meter, ¿en dónde? O sea, no quedó él estrangulada. Fue y lo metió, ¿a dónde? Hasta que saldara su deuda. Se le había olvidado, ¿verdad? La gracia que no das se convierte en amargura. El perdón que no das se vuelve en falta de perdón. La paciencia que no das se vuelve en necedad. Hebreos 12:15 dice: mirad bien que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Pónmelo ay, ¿qué versión es la que esa es NBI, ¿verdad? Pónmelo en NBI, porfa. Hebreos 12:15. Dice: mirad bien, no sea que alguno. Ah, caray, ¿cuál es? Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Escúchame, la gracia que no das no nada más te corrompe a ti, corrompe a todos los que te rodean. Corrompe a muchas personas. Cuando tú decides no perdonar, no nada más tú te corrompes, corrompes a todas las personas alrededor. Cuando tú no decides dar gracia, todo alrededor se corrompe. La amargura nunca se queda sola, iglesia. Afecta relaciones, contamina ambientes y destruye comunidades. Regrésate a Mateo, porfa, 18, versículo 31. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron, ¿qué? Y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Imagínense, estos hombres se habían entristecido con su amigo, con su compañero de trabajo, porque había visto cómo su patrón, cómo su señor había tenido gracia hacia él y él no la tuvo hacia un compañero. Habían visto todo lo que le había sido perdonado y vieron cómo él no fue capaz de perdonar algo mínimo comparado con lo que a él se le perdonó. Escúchame, anota esto. El perdón retenido siempre daña a más personas que solo a dos. Y eso nos lleva al último punto, iglesia. Y ayúdenme los músicos. Dios se toma en serio cómo tratas a otros. Dios se toma muy en serio cómo tú tratas a otros.
Versículo 32, fíjese lo que dice. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo: siervo malvado, hediondo, pedorro. Le increpó: te perdoné toda, ¿qué dice? Aquella deuda, porque me lo suplicaste. Yo me lo imagino. Veniste aquí chillando, pidiéndome perdón, que te perdonara, y te perdoné. Palabras fuertes, ¿no? Y le digo algo: la expectativa de Dios no es perfección hacia con nosotros, es coherencia. La expectativa de Dios no es coherencia, es que lo que recibes, dalo. Si tú recibes perdón, da perdón. Si tú recibes gracia, da gracia. Si tú recibes amor, da amor. Si tú has recibido paciencia, da paciencia. Y escúchame, esto es para que aún así tú no te justifiques. Es que nadie ha sido nunca paciente conmigo. El Señor sí ha sido paciente contigo. Es que nunca nadie me ha demostrado amor. El Señor murió por ti en la cruz. Es que nunca nadie ha sido paciente conmigo. Es que nunca nadie ha tenido gracia hacia conmigo. El Señor renueva su gracia y su misericordia día con día, día tras día, día tras día hacia contigo, iglesia. Esto es con el fin de que nadie se justifique, porque todo mundo tiene un mayor ejemplo, y ese es Dios. Tal vez si tu padre te falló, tal vez si tu madre, tal vez creciste sin un padre, sin una madre, pero el Señor se convierte en tu todo. Ponte de pie, iglesia. Tal vez puedas decir: oye, es que no es justo. Oye, pero esta persona no se merece eso. Y tal vez tengas razón. No es justo, tal vez no se lo merezca, pero tampoco tú te lo mereces. Y aún así Dios nos lo ha dado. Y aún así Dios ha extendido su mano. Y aún así Dios nos ha amado. Y aún así Dios nos ha perdonado. Y aún así Dios nos ha demostrado. ¿A alguien le estoy predicando en esta noche? ¿Algún hijo entendido que entienda que mucho se nos ha dado? Que mucho hemos recibido, que mucho nos ha amado, que mucho se nos ha perdonado, que mucho se nos ha sido entregado, que mucho se nos... ¿Qué esperas, iglesia, para soltar toda amargura, toda falta de perdón? Levanta tus manos y comienza a adorar al Rey. Y ahí comienza a entregarle toda raíz de amargura, todo aquello que te detiene, todos esos tapones de gracia que hemos tenido. Es tiempo de que los sueltes, de que los quites de tu vida. Empieza a derramar gracia, empieza a derramar amor, empieza a demostrar paciencia. Comienza en tu casa,
con tus hijos.